Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos a esta edición especial de CGTN en español. Les saluda Xu Xin en directo desde nuestro estudio en Beijing. Hoy comienza oficialmente el periodo que corresponde a las 2 sesiones políticas en China, con la inauguración dentro de poco de la 4ª sesión del 13º Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, o CCPPCH. Esto ocurre en un momento crucial, ya que en este 2021 continúa la lucha contra la COVID-19 después de un año difícil para todo el mundo. Y además, 2021 marca el centenario de la fundación del Partido Comunista de China. Bajo su liderazgo, el país asiático ha tomado rumbo hacia la revitalización nacional. En unos momentos llevaremos hasta sus pantallas el discurso de apertura que pronunciará Wang Yang, presidente del Comité Nacional de la CCPPCH. No se lo pierdan. Antes de enlazarnos, conocemos más información sobre esta cita política. El máximo órgano asesor político de China, la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, ha explicado la agenda de las 2 sesiones antes de que se inicie la temporada política del país. El portavoz de la CCPPCH se reunió ayer miércoles con la prensa para dar más detalles sobre las reuniones de este año. Guo Weimin habló desde la cooperación internacional hasta la región administrativa especial de Hong Kong. El portavoz de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, Guo Weimin, confirmó la agenda para las 2 sesiones de este año durante la rueda de prensa que tuvo lugar el miércoles en Beijing. La conferencia empezará el jueves y está previsto que concluya el 10 de marzo. Son 6 días y medio. Los organizadores aprendieron la lección del año pasado, cuando se acortó debido a las medidas de prevención epidémicas y se alcanzaron unos niveles de eficiencia muy altos. Uno de los temas candentes de la agenda de este miércoles fueron las vacunas contra la COVID-19, asunto que preocupa tanto a nivel nacional como internacional. Para finales de febrero, China había administrado más de 52 millones de dosis. China ha seguido unos altísimos estándares técnicos cuando producía sus vacunas, las cuales cumplen con los estándares de la OMS. Para finales de febrero, China había enviado asistencia en forma de vacunas a 69 países y 2 organizaciones internacionales. La cooperación internacional de las vacunas de China no tiene nada que ver con la diplomacia, sino que es un ejemplo del concepto de construir una comunidad con un futuro compartido. Cuando se le preguntó sobre las recientes acciones llevadas a cabo por Beijing para asegurar que los patriotas gobiernen Hong Kong, Guo afirmó que dichas medidas son parte fundamental del principio un país, 2 sistemas. Promulgar la Ley de Seguridad Nacional para Hong Kong y mejorar el sistema electoral de la región administrativa especial son 2 medidas que tratan de defender el principio un país, 2 sistemas y asegurar que se alcanzan continuamente progresos políticos. La CCPCCH apoyará firmemente que los patriotas gobiernen Hong Kong. En cuanto a si la imagen internacional de China sufrió un golpe el año pasado, el portavoz considera que hay una falta de entendimiento en ciertos ámbitos por parte de lo que consideró enemigos políticos. Añadió que sería mejor que los socios internacionales del gigante asiático conociesen el país a través de la experiencia en lugar de atender a los rumores. CGTN en español. Nuestra reportera Li Yu cubrirá estos días la Conferencia Consultiva Política del Pueblo. Desde el Gran Palacio del Pueblo, Li Yu nos detallará las características del máximo órgano consultivo del país y la labor de sus miembros. A continuación, veamos el primero de sus informes. Hablando de la CCPPCH, siempre nos toca mencionar la APN, a la Asamblea Popular Nacional. Se las conocemos conjuntamente como las 2 sesiones. Y la celebración de la CCPPCH siempre marca el inicio oficial de la temporada de las 2 sesiones en Beijing. En el año pasado, bajo las influencias de la epidemia de COVID-19, la celebración de la CCPPCH aplazó hasta el mayo. Y en el año 2021 está volviendo a su horario habitual, que se inaugurará hoy mismo el 4 de marzo en el Gran Palacio del Pueblo, gracias al mejoramiento de la situación antiepidémica. El CCPPCH es un órgano muy importante cuyas funciones se concentran en asesoramiento y supervisión de
democrática. Tiene más de 2.000 miembros. Ellos, la mayoría, son las personas con experiencias en diversos ámbitos provenientes de diferentes estados sociales. Entregarán las diferentes propuestas relacionadas a diferentes ámbitos o problemas sociales. Y ellos mismos en la apertura de hoy escucharán y deliberarán un informe sobre la labor del Comité Permanente del Comité Nacional de la CCPPCH y otro informe sobre cómo se han manejado las propuestas de los asesores políticos nacionales de la CCPPCH desde la sesión anterior. En la siguiente transmisión conoceremos más sobre CCPPCH y en los siguientes días también ofreceremos más un reportaje sobre este evento político muy importante de China. Como mencionábamos, la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino es el máximo órgano asesor político del país. Pero, ¿qué es la CCPPCH y cuáles son sus funciones principales? Veamos. Democracia, una palabra procedente del mundo occidental, se relaciona estrechamente con las elecciones. Pero en China, además de los comicios, existe el concepto de democracia consultiva, un sistema político propio. El presidente chino Xi Jinping, también secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China, afirma que la esencia de la democracia popular es que el pueblo discuta sus propios asuntos. Esto es lo que hace la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino para materializar la democracia de China. La Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino no es ni un órgano de poder estatal ni un órgano legislativo. Más bien, es un órgano asesor político, una especie de think tank, conformado por más de 2.000 personas de todos los ámbitos de la sociedad. También incluye a varios partidos políticos, organizaciones populares, representantes de grupos religiosos y de minorías étnicas, así como figuras del sector empresarial, deportivo y del entretenimiento. Las principales funciones de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino son la consulta política, la supervisión democrática y la participación en la deliberación y administración de asuntos de Estado. Para ser más concretos, la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino aborda los principios y políticas principales propuestos por el Gobierno central y los gobiernos locales. Ofrece propuestas sobre asuntos políticos, económicos, culturales y sociales. Además, supervisa la implementación de la Constitución y las normas y regulaciones del país. También realiza investigaciones y estudios e informa sobre la situación social y las opiniones populares. En 1949, el órgano consultivo proclamó la fundación de la República Popular China. Ese año, durante su primera sesión plenaria, Beijing se convirtió en la capital y la bandera roja de 5 estrellas pasó a ser la insignia del país. Desde que comenzó formalmente la reforma y apertura de China en 1978, la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino ha desempeñado un papel vital en el apoyo al desarrollo económico y social de la nación. Bajo este sistema, diferentes partidos políticos y grupos sociales pueden compartir su opinión. Esto conduce a una mayor cooperación bajo el liderazgo del Partido Comunista de China. Con conocimientos y experiencia en varios campos, la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino también ha convertido la legislación del país en un proceso más democrático y científico. CGTN en español. La pandemia de COVID-19 ha dejado en evidencia las lagunas del sistema público sanitario a la hora de responder a las epidemias. Wang Chen, ejecutivo médico, trabajador de primera línea y miembro de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, propone soluciones para mejorar las capacidades de las instituciones médicas. 怎么样啊？现在自己感觉？就是春节前的时候，这个是因为感冒啊，还是咳嗽。 Este es el último paciente del miembro de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, Wang Chen, antes del inicio de las 2 sesiones. Es presidente del Peking Union Medical College y estuvo en la primera línea de la lucha contra la COVID-19. Cuando estuve en Wuhan sentí el daño que provocan las enfermedades infecciosas respiratorias en humanos. He estado pensando en la debilidad de nuestro actual sistema médico a la hora de responder a las epidemias y cómo mejorarlo. En febrero de 2020, en el peor momento de la epidemia de COVID-19 en China, Wang propuso la construcción de hospitales de campaña. También participó en el tratamiento de pacientes de COVID-19 en estado crítico. En su opinión, debe optimizarse el mecanismo chino de prevención y control de las epidemias. Las instituciones médicas no pueden ser débiles en materia de control de enfermedades. Son como músculos y huesos. Los centros de control de enfermedades de China son como un sistema nervioso.
son responsables de recopilar información, analizar datos y crear políticas. El año pasado, Wang también desempeñó trabajo de campo en instituciones médicas de base en la provincia china de Shanxi. Considera que las instituciones médicas a nivel del pueblo deben tener un sistema más práctico con algo de autoridad legal. Zhang Guogang, otro trabajador médico, se muestra de acuerdo. Asignarle al director de las instituciones sanitarias de un pueblo un estatus legal motivará al personal médico local. Les ayudará a cumplir con sus responsabilidades en la primera línea de defensa. En las 2 sesiones de este año, Wang Chen propondrá clarificar las responsabilidades entre los departamentos de control y las instituciones médicas. También sugiere fortalecer la capacidad de las instituciones médicas de alto nivel para prevenir y controlar las enfermedades. CGTN en español. En 2020, China obtuvo una importante victoria en la lucha contra la pobreza, al lograr la meta de erradicación de la pobreza extrema fijada por las Naciones Unidas 10 años antes del plazo propuesto. A lo largo de más de 40 años de reforma y apertura, 750 millones de personas han salido de la pobreza en China. Esta cifra constituye más de un 70% de la meta establecida para la reducción de la pobreza a nivel mundial. Y entre los años 2012 y 2020, los esfuerzos por erradicar este flagelo han mejorado las vidas de 100 millones de chinos en las zonas rurales empobrecidas del país. En ese periodo, 832 distritos superaron la pobreza y pese al desafío de la COVID-19 en 2020, China logró sacar de la pobreza a los otros 52 distritos que se mantenían en dicha condición. Se trataban en su mayoría de áreas remotas ubicadas en el oeste y suroeste de China. CGTN en español. China completó el año pasado su programa para erradicar la pobreza extrema, gracias al cual cerca de 100 millones han superado el umbral de la pobreza en 8 años. Una parte importante del programa es el apoyo a las minorías étnicas. En noviembre de 2020, los últimos 9 distritos pendientes de salir de la pobreza absoluta en China confirmaron este logro. En junio de 2017 había 334 distritos en China dentro de la categoría de pobreza extrema. 113 de ellos eran distritos habitados por minorías étnicas. En junio del año pasado, el presidente Xi Jinping visitó la región autónoma de la etnia Hui de Ningxia y destacó la importancia de la erradicación de la pobreza entre las minorías étnicas. Xi señaló que todos los grupos étnicos son miembros de la gran familia de la nación china y que ningún grupo puede dejarse de lado en los esfuerzos para erradicar la pobreza y lograr la modernización y una vida acomodada en todos sus aspectos. En agosto de 2016, Xi Jinping inspeccionó la construcción de nuevas aldeas en el distrito autónomo Huzhou de la etnia Tu en la provincia de Qinghai. Xi declaró que la reubicación de los residentes era una manera eficaz de combatir la pobreza. Cuando los aldeanos fueron trasladados a sus nuevos hogares, cada familia tuvo acceso a agua corriente y sus condiciones de vida mejoraron considerablemente. En mayo de 2019, Huzhou abandonó la lista de distritos azotados por la pobreza y el grupo étnico Tu fue declarado fuera de ella. El distrito de Medog, en la región autónoma del Tíbet, en el suroeste de China, fue el último distrito del país en tener acceso a autopistas. Tras resolver el problema de la pobreza, la tasa de matriculación de los niños del grupo étnico Moimba aumentó del 30 al 100%. En diciembre de 2019, los 74 distritos de la región autónoma del Tíbet afectados por la pobreza fueron declarados ya por encima del umbral de la pobreza. En su discurso de Año Nuevo de 2021, el presidente Xi Jinping declaró que los 832 distritos empobrecidos habían salido de la pobreza en 8 años. Sin embargo, la erradicación de la pobreza no es el fin, sino el comienzo de una nueva vida y una nueva lucha. CGTN en español. La economía china fue la única de las mayores del mundo que registró un crecimiento positivo en 2020, pero uno de los principales economistas del país y miembro de la CCPPCH afirma que el gigante asiático no debería cantar del todo victoria, especialmente aquellos grupos con menores ingresos. En CGTN hemos hablado con él sobre sus ideas para un crecimiento sostenible de la macroeconomía.
La economía china tocó fondo en el primer trimestre de 2020, pero se recuperó hasta ser la única de las principales economías del planeta que experimentó un crecimiento positivo a final de año. No obstante, el economista Wang Yimin no está del todo relajado esta primavera y llega a anticipar que puede haber más de un sobresalto en las estadísticas de los primeros meses de 2021. El primer y segundo trimestre del año serán buenos, pero también creo que las empresas, especialmente las pequeñas, dirán que no lo sienten así. Tenemos que entender que el crecimiento previsto está fijado según la línea de 2020. No deberíamos dejar de lado ninguna política macroeconómica, porque los datos parezcan alentadores. Wang también dice sentirse preocupado por los grupos de menores ingresos de China, muchos de los cuales son trabajadores esenciales en la industria de los servicios. Durante las 2 sesiones del año pasado, propuso un seguro por lesiones para los trabajadores clave, y el presidente Xi Jinping respondió a su demanda. Este año, Wang vuelve a presentar propuestas para aquellos con menores ingresos. Algo muy prometedor para mí el año pasado fue ver el aumento de las tasas de ahorro. Para los grupos con menores ingresos, significa que están tomando precauciones ante riesgos futuros y que no están gastando tanto. Espero encontrar la forma de ayudarles a obtener mayores salarios y que están felices de consumir. Wang considera que no es el único que pone el foco en el aumento del consumo, ya que China ha dado un giro hacia convertirse en un país que dependa más de la demanda doméstica. CGTN en español. Para conocer más a fondo este significativo acontecimiento, hoy me acompaña en esta transmisión Daniel Triado, comentarista de nuestro canal. Buenas tardes, Daniel, un placer tenerle aquí en el estudio. Buenas tardes, un placer para mí también. Pues comenzamos nuestra conversación con el tema de la propagación de la COVID-19 por China y por el mundo el año pasado, que fue un suceso inesperado y afectó muchos aspectos de nuestra vida. Daniel, vivías y trabajabas en China durante ese periodo y también eres testigo de que cómo China y su pueblo han reaccionado ante esta pandemia. Quería saber tu observación al respecto y a tu parecer, ¿qué influencias importantes han dejado para las agendas políticas chinas? Efectivamente, yo creo que todos recordaremos durante mucho tiempo quizás esos meses de enero, febrero, marzo de 2020, aquel desconocimiento inicial, aquella necesidad de quedarse en casa, aunque aquí en Beijing no era obligatorio, como muchos establecimientos siguieron cerrados durante mucho tiempo porque las autoridades chinas alargaron el periodo de vacaciones para frenar la propagación del virus. Como muchos amigos, amigas, compañeros chinos te escribían y decían, por favor ponte mascarilla, es importante. Veíamos por las noticias sobre el confinamiento de Wuhan, la construcción de esos grandes hospitales temporales para tratar únicamente a pacientes de COVID-19 también en Wuhan, y cómo se empezaron a implementar por todo el país medidas también para evitar, medidas de control y prevención de la COVID-19, medidas innovadoras como el hecho de escanear códigos una vez entras en los establecimientos que indican que no corres riesgo, y medidas como la importancia de, por ejemplo, llevar mascarilla cuando entramos en el transporte público. Medidas que un año después, estamos en marzo de 2021, se siguen implementando aquí en Beijing, porque pese a que apenas hay casos, no solo en Beijing sino en todo el país, es importante seguir manteniendo esas medidas de control para evitar nuevos brotes. A lo largo de 2020, las autoridades chinas subrayaron la necesidad de hacer esfuerzos específicos para mejorar las medidas de contención y de prevención de la COVID-19. En múltiples ocasiones llamaron a implementar las medidas destinadas a prevenir tanto los repuntes de la epidemia aquí en China como las infecciones importadas. Se hizo especial hincapié no solo en evitar la transmisión de la enfermedad a nivel local, sino también de evitar las infecciones importadas, así como la mejora de las capacidades de prevención y tratamiento de la COVID-19. También urgieron a mejorar el sistema de salud pública al darse cuenta de las debilidades del sistema gracias a la COVID-19. Algunas autoridades incluso dijeron
ha sido un sufrimiento, evidentemente, pero nos ha permitido descubrir las lagunas de nuestro sistema sanitario, y eso nos permitirá mejorar, impulsar, tomar nuevas medidas para mejorar la salud de los residentes. Y todo ello sin olvidar la cooperación con la comunidad internacional. A mediados de mayo del año pasado, con motivo de la inauguración de la 73 Asamblea Mundial de la Salud, Xi Jinping prometió que China ofrecería a lo largo de 2021-2022 asistencia internacional por valor de 2.000 millones de dólares para apoyar a los países afectados, en especial a países en vías de desarrollo en el combate contra la COVID-19 y la recuperación del desarrollo socioeconómico, dos cosas que deben ir paralelas. Asimismo, detalló que China establecería un mecanismo de cooperación para que sus hospitales puedan emparejarse con hospitales de países africanos. Y finalmente anunció que el país pondría a disposición de la comunidad internacional como bien público cualquier vacuna desarrollada por China. De hecho, hemos estado viendo estos últimos meses cómo China ha ido distribuyendo vacunas a diversos países del mundo, africanos, de Europa del Este y de América Latina, haciendo hincapié de nuevo en los países en vías de desarrollo. No cabe olvidar que el país se volcó precisamente con los países de América Latina. Al principio fue China la que recibió donaciones de varios países del mundo, y a posteriori fue China la que el país que empezó a donar, a ayudar a los otros países que empezaban a verse afectados. Muchos países de América Latina recibieron donaciones, tanto de las autoridades chinas, como de provincias, como de voluntarios, como de empresas, como de individuos, que por su cuenta decidieron enviar insumos, materiales, equipos de protección a países de América Latina. Todo ello, evidentemente, la cuestión de la pandemia afectó a las dos sesiones del año pasado. Debían celebrarse en marzo de 2020, por motivos de la pandemia fueron aplazadas hasta mayo de ese año. Dada la situación que se vivió en 2020, el gobierno chino urgió, en sus propias palabras, a aprovecharse de la sabiduría de los diputados de la APN y de los asesores de la CCPP-CH y traducir sus propuestas, sus sugerencias y sus puntos de vista en medidas políticas que sirvieran para superar las dificultades derivadas de la pandemia de COVID-19 y con ello mejorar la labor del gobierno. El Consejo de Estado pidió para ello la adaptación a las nuevas circunstancias derivadas de la pandemia y la adopción de nuevas formas de recibir las sugerencias y las propuestas de los diputados y de los asesores, impulsando, por ejemplo, las nuevas tecnologías, los enlaces de vídeo, las llamadas telefónicas, Internet, las videoconferencias. De esta forma, el gobierno chino podía conocer la realidad sobre el terreno, la opinión de los actores del mercado y el pueblo en general, pese a las restricciones, a las limitaciones y a las circunstancias, como decía, derivadas de la pandemia. El mismo primer ministro chino, Li Keqiang, enfatizó entonces que los asesores de la CCPP-CH son miembros representativos de la sociedad china, al provenir de todo el país y de todos los ámbitos de la sociedad, y que por lo tanto proporcionan un canal para que el gobierno entienda las condiciones del pueblo y sus expectativas. Por todo ello, era en 2020 y sigue siendo hoy en 2021 importante desarrollar nuevas formas para poder escuchar sus sugerencias en medio de las, como decía, de las medidas de contención, de control y de prevención de la COVID-19. El Consejo de Estado decidió entonces que los funcionarios de los departamentos gubernamentales relacionados debían asistir a través de videoconferencias o enlaces de vídeo a las sesiones de trabajo de los diputados de la APN durante las deliberaciones sobre el informe de la labor del gobierno. En este sentido, el Comité Nacional de la CCPP-CH estableció lo que llamaron un canal rápido para la gestión de las sugerencias relacionadas con las labores de control y prevención de la COVID-19, con el objetivo de enviar dichas propuestas a los departamentos relacionados de la forma más eficaz, más rápida y más oportuna
posible. Y en este sentido, cabe destacar, que veíamos una nota al respecto, la labor, por ejemplo, de Wang Cheng, miembro del Comité Nacional de la CCPPCH y de la Academia de Ciencias Médicas de China. Propuso la construcción de hospitales de campaña, hospitales improvisados, tras viajar a Wuhan en medio de las labores de contención de la propagación de la COVID-19 en la ciudad. Tras sus sugerencias, se utilizaron como hospitales temporales unos 16 lugares públicos de toda la ciudad ya existente, ya fueran centros de exposiciones, ya fueran estadios, para tratar exclusivamente a pacientes de COVID-19. Estos hospitales improvisados, junto a, como comentaba, esos grandes hospitales temporales que se construyeron en tiempo récord, sirvieron para paliar la escasez de camas y permitieron que los pacientes de COVID-19 pudieran recibir el tratamiento adecuado, contribuyendo en gran medida, a la propagación de la enfermedad en Wuhan. Hemos visto como desde entonces muchas ciudades de todo el mundo han convertido de forma temporal a lugares públicos o privados como hospitales temporales para ayudar a propagar la enfermedad. Efectivamente, en cuanto a la donación de las vacunas chinas al exterior, según las estadísticas, hasta el momento hay 10 países de América Latina y el Caribe han recibido donaciones de la vacuna o una carga de insumos médicos desde China, y también en total más de 50 países han recibido estas donaciones para ayudar un poco de sus campañas de inmunización nacional, ¿no? Y bajo esta circunstancia, ¿qué rol desempeña la CCPPCH y sus propuestas para la labor del gobierno chino? Tú ya has mencionado un poco sobre una vía rápida para responder ante la pandemia, ¿no? Sí, es importante este canal rápido, esta vía rápida para poder aumentar la efectividad, la eficacia de las sugerencias en una situación tan difícil como la que vivimos actualmente. Hace escasas semanas el primer ministro chino Li Keqiang presidió una reunión ejecutiva del Consejo de Estado en la que se escuchó un informe de progreso sobre la gestión de las propuestas de las sesiones anuales de 2020 de la Asamblea Popular Nacional y de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino. Durante esa reunión se puso de manifiesto que el año pasado las oficinas y los departamentos del Consejo de Estado coordinaron la gestión de 8.108 sugerencias de diputados de la APN, el 88,3% del total, y 4.115 propuestas de asesores de la CCPPCH, el 84,9% del total. Permítame interrumpirte un poco. Aparecen ahora en la pantalla las imágenes desde el Gran Palacio del Pueblo, que mientras esperamos enlazarnos más tarde, seguimos nuestra charla en el estudio, por favor. Como decía, los departamentos relacionados adoptaron 3.700 consejos y recomendaciones derivadas de todas esas propuestas y sobre esta base introdujeron cerca de 1.500 medidas políticas. Li Keqiang señaló que la gestión de las sugerencias y de las propuestas de los diputados de la APN y de los asesores de la CCPPCH es una parte integral de la responsabilidad del gobierno de servir al pueblo. Mejora el desempeño del gobierno y es un paso concreto en el ejercicio de la gobernanza en respuesta a las expectativas del pueblo. El Consejo de Estado urge por ello a integrar en el proceso de toma de decisiones del gobierno y la implementación de políticas el hecho de escuchar a los consejos y las recomendaciones de los diputados y de los asesores para ayudar con ello a iniciar el complejo proceso de construcción de un país socialista moderno. El Consejo de Estado también llama además a recopilar y a aceptar de manera efectiva los consejos y las recomendaciones de diputados y asesores durante las dos sesiones. Los principales funcionarios de los departamentos competentes deben prestar atención a todas estas sugerencias mientras asisten a las reuniones que tienen lugar durante las dos sesiones. Veíamos el ejemplo de Wang Cheng, que como decíamos, tras ser testigo de los estragos de la epidemia en Wuhan, hizo sugerencias para mejorar el sistema de salud público chino. Pero hay más casos y
y en otros ámbitos. Podemos poner algunos ejemplos. 2 asesores políticos investigaron a lo largo del año pasado varias partes de China con el fin de proponer sugerencias sobre la construcción de una economía verde. En 2020, China anunció que trabajará para alcanzar el máximo de emisiones de carbono en 2030 y para alcanzar la neutralidad de carbono en el año 2060. En este contexto, Zhou Jianping, miembro de la conferencia consultiva y director del Instituto de Energía Natural de Gansu, visitó algunas zonas rurales de esta provincia de Gansu, que está en el noroeste de China, para recopilar información sobre la contaminación y las emisiones de CO2. Durante sus visitas vio que la mayoría de residentes de estas zonas rurales utilizan estufas y calentadores de agua solares. Aplicaciones que no solo protegen el medio ambiente, sino que ayudan a los residentes a ahorrar más dinero, a aumentar sus ingresos y con ello salir de la pobreza. Por eso Zhou ha propuesto encarecidamente el desarrollo de productos solares portátiles y de lámparas solares de nueva generación para ofrecerle oportunidades de energía solar a la gente común y satisfacer al mismo tiempo, como decíamos, la necesidad de reducir las emisiones de carbono. Paralelamente, otro asesor, Zhang Xingying, miembro también de la CCPPCH y director del Instituto de Meteorología Satelital, bajo el Centro de Meteorología Satelital de China, ha investigado, esta vez desde Beijing, cómo reducir la contaminación y las emisiones de carbono. Zhang ha propuesto por ello que China construya una red de estaciones de observación científica razonable y perfecta. Daniel, te voy a interrumpir. Ahora vamos con el señal en vivo desde el Gran Palacio del Pueblo, que pronto comenzará la inauguración de la 4ª sesión anual del 13º Comité Nacional de la CCPPCH. Camaradas y amigos, la 4ª sesión del 13º Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino está compuesto por 2.159 miembros. Están presentes hoy 2.106 miembros, una cifra que cumple la cuota legítima para convocar la sesión. Ahora declaro inaugurada oficialmente la 4ª sesión del 13º Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino. Por favor, pónganse en pie para el himno nacional.
Tomen asiento, por favor. Están presentes hoy Xi Jinping, el secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China, presidente de China y presidente de la Comisión Militar Central. Otros dirigentes del partido y el gobierno, responsables del Comité Central, del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional y el Consejo de Estado, así como embajadores de otros países en China. La sesión inaugural de hoy tiene 3 partes. La primera parte, examinar y deliberar el informe de trabajo de la cuarta sesión del 13º Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino. La agenda de la sesión anual. Primero, examinar y deliberar el informe sobre la labor del Comité Permanente de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino y el informe de trabajo sobre las propuestas de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino. Escuchar y debatir el informe sobre la labor del Gobierno de la cuarta sesión de la 13ª Asamblea Popular Nacional. Deliberar el proyecto del 14º Plan Quinquenal del Desarrollo Económico y Social. Deliberar y aprobar las decisiones de la cuarta sesión del 13º Comité Nacional de la CCPPCH. Examinar y deliberar el informe sobre la labor de las propuestas de la CCPPCH. Examinar y aprobar el informe sobre la labor de las propuestas del 13º Comité Nacional de la Conferencia Consultiva del Pueblo Chino. ¿Alguna oposición al respecto? En caso de no, aplaudan, por favor, para aprobarlo. La segunda parte de la sesión. Invitamos a Wang Yang, presidente del Comité Permanente del 13º Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, a presentar el informe de trabajo. Estimados miembros, en nombre del Comité Permanente del 13º Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, presento el siguiente informe de trabajo para su deliberación. Primero, 2020, la unión de fuerza para cumplir las tareas del partido y el gobierno. 2020 ha sido un año extraordinario en la historia de la Nueva China. Para enfrentar los desafíos y adversidades sin precedentes, el pueblo chino de todos los grupos étnicos, bajo el liderazgo del Comité Central del Partido, con el camarada Xi Jinping como núcleo, ha dedicado todos los esfuerzos en la lucha contra la pandemia y conseguido un triunfo definitivo en la batalla de la erradicación de la pobreza. El 13º Plan Quinquenal concluyó con éxito y la construcción de una sociedad modestamente acomodada
ha logrado resultados históricos. Con el cumplimiento de estos trabajos hemos hecho una gran hazaña histórica. Bajo la firme dirección del Comité Central del Partido Comunista de China, el Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino y su Comité Permanente han seguido el pensamiento de Xi Jinping sobre el socialismo con peculiaridades chinas en la nueva era para coordinar los trabajos de control y prevención de la epidemia y el desarrollo económico y social. Hemos centrado nuestro trabajo en los problemas que más preocupan a la sociedad china y fortalecido la construcción del sistema de organismos asesor político que contribuyó activamente al cumplimiento de los objetivos del 13º Plan Quinquenal. Primero, hemos profundizado los estudios teóricos y consolidado la base política de nuestro pensamiento. Formamos 11 grupos de estudio y convocado 46 simposios temáticos sobre el pensamiento de Xi Jinping del socialismo con peculiaridades chinas en la nueva era para estudiar sistemáticamente el tercer tomo del libro La gobernación y la administración de Xi Jinping. Hemos actualizado los últimos discursos del secretario general y estudiado el espíritu de la quinta sesión plenaria del 19º Congreso Nacional del Partido Comunista de China. En las actividades de lectura para los miembros de la CCPPCH, formamos 47 grupos que abordaron temas desde el rejuvenecimiento de las zonas rurales hasta la economía digital. Más de 140.000 miembros participaron en los debates y más de 1,1 millones de personas leyeron nuestras notas en línea. Hemos utilizado los medios digitales para transmitir las últimas informaciones. Unos 60 millones de internautas visitaron nuestras páginas sobre el Código Civil. El intercambio entre los miembros de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino y el pueblo ha sido fructífero. A través de estas actividades de estudio, hemos consolidado las bases ideológicas de las 4 conciencias, las 4 convicciones y las 2 salvaguardias. La Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino ha servido de una plataforma importante para la orientación ideológica del pueblo. Segundo, hemos asumido la gran responsabilidad de contener la epidemia y promover el desarrollo económico y social. Bajo la disposición integral del Comité Central del Partido Comunista de China, las organizaciones de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino de diferentes niveles han unido sus esfuerzos en la lucha contra el COVID-19. Con el fin de devolver la economía a la normalidad lo antes posible, reportamos 249 informes y 699 propuestas en nuestras plataformas móviles para que los departamentos concernientes puedan tomarlas en consideración en su toma de decisiones. Hemos enviado a 34 grupos a visitar Hubei para que los miembros de la CCPPCH experimenten personalmente el espíritu heroico de esta provincia. Los miembros de diferentes sectores sociales asumieron grandes responsabilidades en la atención a las personas contagiadas y la investigación científica. A través de estos trabajos profesionales, los miembros de la CCPPCH
cumplieron sus deberes especiales en este año extraordinario. Hemos puesto en práctica las ventajas de participación política de forma virtual, bajo las condiciones normalizadas de control y prevención del COVID-19. Hemos convocado 23 actividades de consultas políticas y 80 investigaciones sociales. Sobre la elaboración del 14º Plan Quinquenal, hemos organizado una serie de videoconferencias y simposios para que los miembros de la CCPPCH puedan presentar sus propuestas desde diferentes aspectos. Hemos centrado los trabajos de investigación en temas como la cooperación en la gran área de la bahía Hong Kong, Macao, Condón, la construcción cultural en el rejuvenecimiento de las zonas rurales, el mejoramiento del entorno de negocio, la prevención de riesgos financieros en sectores clave, la innovación tecnológica de las empresas, la modernización de la agricultura, la capacitación de los funcionarios profesionales, la creación de puestos de trabajo y la protección medioambiental. Con el fin de conquistar un triunfo definitivo en la lucha contra la pobreza, los miembros provenientes de determinados sectores, junto con los comités centrales de los partidos no comunistas, mantuvieron contactos estrechos con los residentes locales en esta lucha. Hasta ahora hemos recibido 5.974 propuestas y registrado 5.044. Tercero, hemos logrado un amplio consenso y unido grandes fuerzas positivas de cooperación. Hemos perfeccionado el mecanismo de trabajo tanto dentro como fuera del Partido Comunista de China y convertido la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino en una vía importante de lograr consensos. Dentro del marco de la CCPPCH, los miembros del Partido Comunista de China conversaron con los miembros no comunistas en 300 ocasiones para intercambiar ideas cara a cara. Celebramos 10 conferencias de prensa para informar sobre unos problemas que más preocupan al pueblo, a través de 11 giras de inspección, 14 actividades de promoción y 12 episodios de programas audiovisuales. Logramos presentar y explicar las últimas políticas del gobierno al pueblo. Más de 200 millones de personas visitaron nuestra página de web. Todos los comités centrales de los partidos no comunistas y la Confederación Nacional de Industria y Comercio han convocado y participado en importantes reuniones de consulta política. Entre las reuniones temáticas se destacan las de los diversos grupos étnicos, los simposios de las organizaciones religiosas, las conferencias de prensa de los miembros de Hong Kong y Macao, la exhibición del 75 aniversario de la liberación de Taiwán, el foro de gobernanza de organizaciones básicas de ambos lados del estrecho de Taiwán y las visitas de los miembros de chinos de ultramar en nuestro país. Hemos fortalecido las responsabilidades políticas de los miembros de Hong Kong y Macao para que ofrezcan un mayor apoyo a los gobiernos de las regiones administrativas especiales y transmitir una voz más alta sobre la elaboración y aplicación de la Ley de Seguridad Nacional a través de la diplomacia en la nube e intercambios físicos
Hemos declarado en múltiples ocasiones nuestra posición en cuestiones relacionadas con Xinjiang, el Tíbet y Hong Kong, y la firme oposición ante algunas mociones contra China presentadas por políticos estadounidenses. Cuarto, hemos impulsado la implementación del espíritu de la reunión central de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino y perfeccionado nuestro sistema de trabajo. Hemos elaborado reglas concretas en cuanto al contenido, la forma y los métodos de las consultas políticas. Establecido un mecanismo de investigación sobre asuntos estratégicos, construido una base de datos de las personas talentosas y elevado los niveles científico y sistemático de los trabajos. Hemos establecido diversas plataformas con el fin de lograr consenso en el pueblo y perfeccionado nuestro sistema de trabajo para poder convertir los lineamientos del Partido Comunista de China en prácticas en diferentes sectores sociales. Hemos mejorado los métodos de selección y supervisión de las propuestas clave y elevado la calidad de atención a estas. Hemos enfatizado la responsabilidad de los miembros de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino para incentivar su energía y disciplinar su conducta a la vez. Quinto, hemos enfocado en la elevación de calidad y nivel de nuestro trabajo para fortalecer la dirección integral del Partido Comunista de China ante los trabajos de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino. Hemos endurecido el mecanismo de supervisión para garantizar la implementación de las políticas estratégicas del Comité Central del Partido Comunista de China. Hemos completado la base de datos de los miembros de la CCPPCH y perfeccionado el mecanismo de evaluación anual de su trabajo. Los miembros de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino han podido escuchar las reuniones del Comité Permanente gracias a la experiencia de la tercera sesión del 13º Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino. Hemos reducido la duración de las reuniones para que sean más efectivas. Hemos realizado investigaciones virtuales y encuestas en línea y mejorado el mecanismo de respuesta a las propuestas, con el fin de mejorar la administración de la publicidad de noticias relacionadas con la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino. Hemos establecido reglas para departamentos concernientes. El nivel de trabajo y la profesionalidad de comités especiales de algunos sectores se ha elevado notablemente. Los comités territoriales han mantenido intercambios efectivos entre sí con respecto a la implementación de las medidas adoptadas por el Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino. Hemos apoyado las giras de inspección de los grupos de control disciplinario del Comité Central del Partido Comunista de China, organizado actividades educativas bajo el lema de tener bien presente nuestra misión sin olvidar las aspiraciones originales y otorgado reconocimiento a los departamentos ejemplares. Estimados miembros,
Todos estos éxitos son el resultado del firme liderazgo del Comité Central del Partido Comunista de China con el camarada Xi Jinping como núcleo, el fuerte apoyo de los gobiernos de diversos niveles, la ardua lucha de todos los miembros de la CCPPCH. En nombre del Comité Permanente les doy mi sincero agradecimiento. Al mismo tiempo, tenemos que estar conscientes de los puntos débiles de nuestro trabajo. Debemos implementar las políticas del Comité Central con más profundidad, fortalecer nuestra capacidad de consulta política, elevar el nivel del consenso y explorar nuevas formas de supervisión democrática. Son unos problemas que tenemos que resolver en el futuro. Número 2. Tareas para 2021. Desempeñar nuestro papel para hacer un buen inicio en el 14º Plan Quinquenal. En el 2001 celebraremos el aniversario 100 de la fundación del Partido Comunista de China. La Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino seguirá los lineamientos de Xi Jinping, del pensamiento de Xi Jinping sobre el socialismo con peculiaridades chinas para la nueva era. Realizaremos nuestros esfuerzos, una nueva etapa de desarrollo. Nos enfocaremos en asegurar la implementación de las políticas del Comité Central y planes. Crearemos consenso, mantendremos altos estándares, realizaremos labores de apoyo para asegurar un buen inicio del plan quinquenal. Reforzar el lineamiento teórico y político con un enfoque en celebrar el centenario del Partido Comunista de China. De acuerdo con los arreglos del Comité Central del Partido Comunista de China, organizaremos que los miembros ayuden a organizar exhibiciones. Mediante aprendizaje haremos arreglos para que figuras públicas de todos los sectores de la sociedad revisen la carrera del Partido Comunista de China en el último siglo. Los logros históricos y cambios del partido desde el 8º Congreso Nacional y el desarrollo del trabajo de la Conferencia Consultiva del Pueblo. Consolidaremos la convicción de que el Partido Comunista de China es el ancla del pueblo chino ante la adversidad. Para lograr la revitalización del pueblo chino. Trabajaremos juntos en el nuevo viaje hacia adelante. Número 2. Aseguraremos consultas más efectivas y sugerencias con un enfoque en facilitar la implementación del 14º Plan Quinquenal. Mantenernos enfocados en el trabajo general del partido y del país. Realizaremos reuniones consultivas del Comité Permanente sobre cómo crear un nuevo patrón de desarrollo, construir una China pacífica. Y organizaremos consultas especiales sobre la implementación de la revitalización rural. Realizaremos foros consultivos bisemanales para manejar propuestas, deliberaciones en línea y consultas. Para deliberar sobre asuntos de Estado, sobre la aceleración de programas nacionales de ciencia y tecnología para desarrollar un sistema educativo de alta calidad, modernizar
cadenas industriales y de suministro y asegurar la calidad y seguridad de los productos agrícolas. Mejoraremos la conservación ecológica en la franja económica del río Yangtze. Invitaremos especialistas a realizar consultas a profundidad sobre asuntos sobre cómo progresar hacia la prosperidad común, crear campos de seguridad nacional e implementar las políticas de China sobre minorías étnicas y religión. Formularemos planes de trabajo sobre la supervisión democrática y realizaremos supervisiones consultivas sobre asuntos relacionados sobre el 14º Plan Quinquenal. Combinaremos la sabiduría y la fortaleza para una gran unidad y solidaridad. Realizaremos recorridos para generar conciencia para tareas importantes. Realizaremos más de 10 campañas para expandir los canales de consenso para crear consenso. Exhortaremos a los miembros a aumentar el contacto con gente de todos los sectores sociales para proveer directrices teóricas y políticas más efectivas. Implementaremos regulaciones sobre el trabajo del Frente Unido de la Conferencia Consultiva del Pueblo Chino mediante reuniones con representantes de distintos sectores sociales, mediante discusiones abiertas. Crearemos conexiones más unidas con intelectuales fuera y dentro del partido. Apoyaremos de manera decidida el principio de que la región administrativa especial de Hong Kong sea gobernada por patriotas. Reforzaremos la unidad y la amistad con nuestros compatriotas en el extranjero y en las regiones administrativas de Hong Kong y Macao y con Taiwán. Y promoveremos los intercambios económicos y culturales entre ambos lados del estrecho. Realizaremos actividades para celebrar el 110 aniversario de la Revolución de 1911 y animaremos al pueblo chino, tanto en casa como en el extranjero, a promover la gran causa de la reunificación de China. 4. Realizar nuestro trabajo de manera más efectiva al asegurar la implementación de todos los sistemas. Implementaremos las directrices para reforzar la construcción del partido para la nueva era. En otras regulaciones relevantes, intensificaremos los esfuerzos de automejora de los grupos de miembros líderes y para la creación del partido a todos los niveles. Le daremos un papel principal a nuestros miembros e implementaremos de manera decidida mecanismos para recolectar información sobre su desempeño. Evaluaremos su desempeño y los exhortaremos a aplicar También realizaremos seminarios sobre el papel de nuestros miembros para mejorar las propuestas y opiniones y mejorar el desempeño de los miembros de la Conferencia Consultiva del Pueblo Chino. Intentaremos reducir nuestro trabajo y mejoraremos la calidad de nuestro trabajo. Asimismo, continuaremos construyendo a la Conferencia Consultiva del Pueblo Chino al mejorar el papel. Nuestro país ha entrado en una nueva etapa de desarrollo en la que convertiremos a China en un país completamente socialista. Es crucial que pongamos en práctica las importantes ideas del secretario general Xi Jinping y los lineamientos de la Conferencia Central, de modo que la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino sea más fuerte como un organismo de consulta y tenga una mejor postura para traducir sus fortalezas institucionales. En primer lugar,
reforzar las fortalezas institucionales de la Conferencia Consultiva del Pueblo Chino. La Conferencia Consultiva del Pueblo Chino es, por naturaleza, un organismo dedicado a la consulta. Como parte integral, es una institución importante, ya que ha llevado a nuestro pueblo al desarrollo del socialismo. Debemos revisar el éxito y debemos reconocer los esfuerzos para combatir la COVID, para erradicar la pobreza y para responder a los riesgos más importantes, para poder apreciar completamente las fortalezas y la naturaleza constructiva de la democracia socialista consultiva. Esto nos permitirá mejorar nuestro juicio, entendimiento y capacidad de tomar medidas. Debemos enriquecer constantemente las prácticas institucionales del principio. Para mantener contactos extensivos con los distintos sectores de la sociedad. Fundaciones sociales para reforzar el liderazgo del Partido Comunista de China y cumplir la misión histórica de la revitalización nacional. Continuar refinando los sistemas de trabajo de la Conferencia Consultiva del Pueblo Chino. Desde la convocación de la 13º Comité Nacional, hemos formulado y revisado 77 sistemas de trabajo importantes y hemos establecido un marco de trabajo preliminar que cubre organización y administración y desarrollo personal. Hemos continuado siguiendo un abordaje personal que han sido desarrollados en el curso de nuestro trabajo, como clubes de lectura, sentimiento público y contactos con gente de varios sectores, y hemos diseñado nuevos sistemas y regulaciones. Al desarrollar la cultura de consulta, hemos enriquecido nuestras prácticas consultativas sobre las tradiciones de la cultura china. Hemos seguido la diversidad, la unidad, la igualdad y la inclusividad, y hemos reflejado el desarrollo y funcionamiento de los sistemas de la Conferencia Consultiva del Pueblo Chino. Esto nos ha permitido exhibir de mejor manera las características esenciales y fortalezas únicas. Debemos cumplir de manera estricta todos los sistemas. Debemos hacer esfuerzos conscientes. Al tomar seriamente las consultas y realizarlas de manera ordenada, debemos garantizar que son animadas. Necesitamos crear un sistema de consulta inclusivo y asegurar que la Conferencia Consultiva Política opere de manera efectiva. Número 3. Mejorar la capacidad de la Conferencia Consultiva del Pueblo Chino para realizar sus labores. Para servir mejor a la modernización del sistema de China y capacidad de gobernanza, debe mejorar su capacidad para realizar sus labores. Debemos hacer de la Conferencia Consultiva del Pueblo Público una importante plataforma para mantener y reforzar el liderazgo del Partido Comunista de China, para unificar, asesorar y guiar a los representantes de todos los grupos étnicos y sectores de la sociedad. Al hacer frente al problema de la ansiedad que esto crea, es importante que cada miembro estudie más difícil. Debemos cumplir nuestros deberes de manera integral para mantener una dirección política correcta. Debemos mantener lazos cercanos con la gente y debemos trabajar con cooperación y en equipo. Como miembros de un organismo consultivo especializado, debemos convertirnos en expertos en consultas. Debemos mejorar nuestra capacidad de realizar consultas con representantes
para ofrecer directrices efectivas, de manera que podamos traducir en sabiduría y consenso, para que podamos servir como puentes para transmitir las necesidades y combinar la sabiduría y el consenso. Debemos realizar más sesiones de discusión, capacitación e investigación para nuestros miembros. Exhortaremos a los miembros a que apliquen reglas relevantes y métodos de comunicación más efectivas al tiempo que realizan intercambios amistosos entre ellos. Esto les permitirá ofrecer sugerencias más útiles y crear un consenso de manera más efectiva. Nuestros miembros deben tener un conocimiento completo del papel de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino y deben actuar con integridad. Teniendo en mente nuestra misión, debemos alinear nuestra voluntad para servir a nuestro país con el trabajo de la Conferencia Consultiva Política, para cumplir nuestros deberes y responsabilidades y mostrar que estamos listos para enfrentar los nuevos compromisos del viaje por delante. Miembros, aunque los desafíos que enfrentamos quizá hayan parecido insuperables, los estamos superando y estamos cada vez más unidos con el camarada Xi Jinping en su núcleo. Y seguiremos abriendo camino a la causa de la Conferencia Consultiva Política en la nueva era. Logremos el segundo de los objetivos centenarios. Bienvenidos nuevamente. Están viendo el programa especial de CGTN en español con motivo de la apertura de la cuarta sesión anual del 13º Comité Nacional de la CCPPCH. En el estudio está con nosotros Daniel Dreado, comentarista del canal, quien nos explicará con mayor profundidad y detalle la vida política de China. Bueno, buenas tardes otra vez, Daniel. Buenas tardes de nuevo. Acabamos de escuchar el discurso pronunciado por Wang Yang, presidente del Comité Nacional de la CCPPCH, en el que repasó los principales éxitos de los trabajos de la CCPPCH en el año pasado y también ha mencionado los puntos débiles y también tareas para el futuro del organismo, que abarca, creo que, variadas áreas de la vida social y también del desarrollo económico, cultural, social de China, ¿no? ¿Y qué te ha llamado más la atención? Varias cuestiones. Evidentemente, Wang Yang se ha centrado en, por ejemplo, cuestiones técnicas del funcionamiento de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino. Hablaba él de la necesidad, por ejemplo, de enfatizar la responsabilidad de los miembros para incentivar su participación, de mejorar los mecanismos de evaluación del trabajo, la necesidad de reducir la duración de las reuniones para con ello mejorar la efectividad de estas reuniones. Ha hablado mucho, ha puesto hincapié, por ejemplo, en la digitalización del funcionamiento de la CCPPCH. Hablaba él de páginas web, de videoconferencias, esta modernización del trabajo de los asesores. Comentaba cuestiones sobre los temas de estas propuestas, cuestiones como la modernización de la agricultura, el hecho de evitar los riesgos financieros, la cooperación, el impulso a la cooperación en la gran área de la bahía de Hong Kong, Guangdong, Macao, la creación de más puestos de trabajo o la protección
medioambiental. Se hace hincapié siempre en estas grandes reuniones en la cuestión de la protección medioambiental. Me parece muy importante. No se trata tan solo de crecer. China está trabajando desde hace años para aumentar el crecimiento de la economía, pero últimamente siempre poniendo hincapié en esa necesidad de proteger el medio ambiente. No se puede crecer a costa de las montañas o de los ríos. Y luego hacía, por así decirlo, una división, lo comentabas tú también, entre un poco el trabajo de 2020 y el trabajo de 2021. Comentaba Wang Yang que 2020 fue evidentemente no solo para China sino para el mundo un año, digamos, fuera de lo común, un año extraordinario en el buen y en el mal sentido. Los asesores trabajaron en cuestiones relacionadas con la lucha contra la pandemia. De hecho, comentaba Wang Yang visitas a la provincia de Hubei, donde se encuentra Wuhan, una de las provincias más afectadas a principios del año 2020 por la epidemia en China de la COVID-19, y la necesidad de entender, de que los asesores entendieran el trabajo que hicieron los residentes, cómo los residentes se vieron afectados, el impacto del día a día, de la economía para los residentes de Hubei, y cómo de ahí extraer propuestas y sugerencias para mejorar la vida, el día a día, no solo de la provincia de Hubei, sino de todos los ciudadanos de China. Año también extraordinario en China 2020 por el cumplimiento de la meta de la erradicación de la pobreza, el primer objetivo centenario de los dos objetivos centenarios que se marcó China. El primero en coincidencia con el 100 aniversario de la fundación del Partido Comunista de China, conseguir esta meta de erradicar la pobreza extrema en el país. Y está el fin del 13º plan quinquenal de los últimos 5 años, hasta entre 2015 y 2020, y el inicio ha sido uno de los grandes protagonistas, por así decirlo, de la presentación del informe sobre la labor de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, este 14º plan quinquenal, el periodo entre 2021 y 2025. Como decía, ha sido uno de los grandes protagonistas, una de las conceptos más mencionados a lo largo de estos 45 minutos que ha durado el discurso, y lo será durante estos próximos 5 años. Recordemos que China buscará con ello fortalecer el mercado nacional, mejorar la estructura económica e impulsar significativamente la capacidad de innovación. Se actualizará la base industrial y se modernizará la cadena industrial también del país. Hablaba, como decía también, de 2021, que será otro año, por así decirlo, excepcional en China. El país se prepara para celebrar el centenario de la fundación del Partido Comunista de China. Lo hace además, como comentábamos, con el cumplimiento de la primera meta de esta erradicación de la pobreza en China, además 10 años antes del periodo que se había planteado Naciones Unidas. Un año especial por, como decía, el inicio del 14º plan quinquenal, y un año también en el que se cumplen 100 años de la Revolución de 1911, como comentaba también Wang Yang. Para eso decía Wang Yang que se impulsarán el trabajo de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, se desarrollará aún más, se impulsará la cultura de las consultas, de los métodos de comunicación para que sean más efectivos. Decía él, se aumentarán las conexiones entre intelectuales, tanto de miembros del partido como de otras formaciones aquí en China. Se impulsarán los intercambios también entre ambos lados, intercambios culturales entre ambos lados del estrecho, y se celebrarán varios seminarios sobre la labor de los miembros de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino. Todo ello mientras, como comentaba Wang Yang, se seguirá estudiando el socialismo con peculiaridades chinas para la nueva era. Decía él que se celebraron en 2020 11 grupos de estudio y unos más de 40 seminarios sobre el socialismo con peculiaridades chinas para la nueva era, y se seguirán celebrando para seguir explicando y estudiando
este socialismo, como decía, con características, con peculiaridades chinas para la nueva era. En definitiva, para cerrar esta división entre todo el arduo trabajo que se realizó en 2020 para cumplir la meta de la erradicación de la pobreza y frenar la pandemia de COVID-19 y este inicio de esta nueva era, primero de 5 años con el plan quinquenal, luego de 15 con la visión 2035 y ya de cara, creo que cerraba él con este camino hacia la segunda meta centenaria, coincidiendo con el centenario de la fundación de la República Popular China en 2049. Venimos de la primera, el cumplimiento de la erradicación de la pobreza, y China ya va camino de esta construcción de un país socialista moderno y próspero. Gracias, es un resumen muy completo. En tu opinión, ¿a qué otros temas presentarán atención los medios de comunicación extranjeros durante estas 2 sesiones en China? Varias cuestiones. Primero, a nivel general, ocurrió un poco el año pasado. La celebración de las 2 sesiones fue vista como, digamos, una señal, un símbolo de que China recuperaba un poco la normalidad. La celebración de un evento de las dimensiones, de la escala de las 2 sesiones, de la sesión anual de la Conferencia Consultiva y de la sesión anual de la Asamblea Popular Nacional, enviaba un mensaje no solo a China, sino al mundo, que captaron muchos medios de comunicación extranjeros, de que el país estaba trabajando para volver a la normalidad. Es una cuestión que se sigue tratando. Estamos en marzo de 2021, muchos países siguen afectados por la pandemia de COVID-19, países como España, países como Estados Unidos, países de América Latina. La celebración de estos grandes eventos, hemos visto como dentro del Gran Palacio del Pueblo había reunidas de hecho lo comentaba Wang Yang, unos 2.106 miembros de la conferencia consultiva. Eso sí, todos con la mascarilla. Vemos este mar de mascarillas azules que siempre llama la atención, por lo que muchos medios de comunicación interpretan esta celebración de eventos de tal magnitud como un símbolo, una esperanza de que poco a poco los países pueden volver a la normalidad. Otra de las cuestiones que llama siempre la atención es el tema de la economía. No ocurrió el año pasado, creo que tampoco va a ocurrir este año. China, debido a los impactos de la COVID-19 y a las incertidumbres que provoca esta pandemia, no va a detallar un objetivo de crecimiento del Producto Interior Bruto, como sí ha hecho a lo largo de muchos otros años. Era un poco una de las cosas que más llamaba la atención, al menos en cuestiones económicas, a los medios de comunicación extranjeros, que siempre siempre resaltaban esa cifra, ese crecimiento que solía ser del 6 y algo más por ciento los últimos años. Es importante destacar, y lo destacaron el año pasado, imagino que lo volverán a destacar este año, que es muy difícil concretar una cifra de crecimiento debido a las incertidumbres que provoca una pandemia que dificulta la normalización del comercio exterior entre los países, la normalización de los negocios, la normalización de las importaciones, como decía. Es una de las cuestiones económicas que más llama la atención y una de las cuestiones que en general llaman más la atención a los medios de comunicación extranjeros. Ya hablábamos mucho sobre el inicio de este 14º plan quinquenal. Concretamente, el pasado octubre, la 5ª sesión plenaria del 19º Comité Central del Partido Comunista de China discutió estas propuestas y también proyectos y objetivos para el futuro, y además una visión de largo plazo para el año 2035. Y cabe mencionar otra vez que este año se celebra además el centenario de la fundación del Partido Comunista de China, y ya estamos hablando del segundo objetivo centenario del gobierno. ¿Y cómo entiendes estas metas, Daniel? ¿Se puede decir que un sólido desarrollo económico será esencial para cumplirlas? Será esencial y será lo que buscarán lo que ya llevan buscando desde hace años las autoridades chinas, y lo que seguirán buscando: un desarrollo que sea estable, que sea sólido y que sea de alta
calidad. Es evidente que China no crece al ritmo que solía crecer hace años. Es imposible cuando el país se ha enriquecido. Cuando hablamos de un PIB de 100 billones de yuanes, es evidente que no seguirá creciendo a un ritmo del 7-8%, mucho menos a un ritmo del 10%, de esos históricos 10-14% de hace décadas. Por eso lo que se busca es un desarrollo estable, sólido, que sea de alta calidad y, como decía, que con el cual se proteja también el medio ambiente, que no sea crecer a toda costa. Cumplida, como decíamos, la meta de erradicar la pobreza en el marco de este primer objetivo centenario de la construcción de una sociedad modestamente acomodada, China ya avanza en el camino, lo comentaba también Wang Yang, de alcanzar el segundo objetivo centenario. Detallo, la construcción de un país socialista próspero, fuerte, democrático, avanzado culturalmente y armonioso para, como decía, 2049, coincidiendo con el centenario de la fundación de la República Popular China. Y para ello, el país ha preparado toda una serie de planes, toda una serie de medidas, de políticas, muchas de ellas a largo plazo. Como decías, en octubre pasado se discutieron propuestas para los objetivos de desarrollo social y económico de cara al periodo del 14º Plan Quinquenal, este periodo entre 2021 y 2025, que, como decía, ha sido uno de los conceptos más discutidos durante la sesión de hoy y lo será a lo largo de la semana. China buscará fortalecer, como decía, el mercado nacional, mejorar la estructura económica e impulsar la capacidad de innovación. Innovación, una de las palabras clave del plan quinquenal. China pretende convertir la innovación en uno de los motores, sino el motor del crecimiento de la economía china a largo plazo, actualizando, como decía, las bases y las cadenas industriales. El país trabajará para registrar bases más sólidas para la agricultura y en favor de un desarrollo más equilibrado entre las áreas rurales y las áreas urbanas, uno de los principales retos de China. Se habla mucho del desarrollo, pero China hará hincapié. A los últimos años ha crecido mucho las ciudades, por eso últimamente China hace hincapié en esta revitalización de las zonas rurales para que no se queden atrás y puedan gozar también del crecimiento y el desarrollo de China. El país también hará grandes avances en el desarrollo de una economía que sea modernizada. A su vez, el país se marcará como objetivo hacer nuevos avances en la construcción de una civilización ecológica, optimizar el desarrollo y la protección del espacio territorial y lograr resultados notables en la transformación de la producción y el estilo de vida. El país asignará energía y recursos de manera apropiada y aumentará la eficiencia en la utilización de estos recursos. Continuará reduciendo las emisiones de los principales contaminantes. Hablábamos al principio de este objetivo de reducirlas, de alcanzar el máximo de emisiones de carbono en 2030 y alcanzar la neutralidad en 2060, mejorando con ello el entorno ecológico, y hará que los escudos de seguridad ecológica sean también más sólidos y mejorará en gran medida el entorno de la vida urbana y rural del país. Perfecto, Daniel. Has mencionado el motor de la economía china, que es la innovación, y también me gustaría añadir un punto más, que es el insumo. Desde el 2015, el consumo interno de China ha contribuido alrededor de 60% del crecimiento económico. Y muchas gracias por sus comentarios y gracias por haber estado con nosotros. De nada, un placer como siempre. Sin tiempo para más, con todo esto terminamos esta cobertura especial de la apertura de la cuarta sesión anual del 13º Comité Nacional de la CCPPCH. En los próximos días seguiremos informándoles de las últimas novedades de esta temporada política en China. En nombre de todo el equipo aquí en Beijing les agradecemos su sintonía. Hasta la próxima ocasión.